Hello. ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis, chicas? Y cómo... Ah, no, que eso era luego. ¿Qué tal? ¿Bien? Pues yo bien, gracias. Hoy os vengo a hablar de coches. Qué raro, ¿eh? Sí, os vengo a hablar de coches peligrosos al conducirlos. Coches que eran y son peligrosos cuando se conducen, por un factor o por otro, ya sea por mecánica, ya sea por rendimiento o por cualquier motivo. Los coches de los que vamos a hablar, pues bueno, a ver, no es que sean malos coches, porque todos tienen su puntillo, pero digamos que para una persona normal, a ver, normal somos todos, pero quiero decir, una persona que no tenga muchas manos, pues en algunos de ellos se le podía hacer un poco cuesta arriba su conducción, incluso un poco peligrosa. Así que antes de hablaros de estos 10 coches, como siempre, vamos a la intro y seguimos con el vídeo. Muy buenas chicas, muy buenas chicos y muy buenas fasters. ¿Qué tal estáis? Como os he dicho antes, hoy os voy a hablar de 10 coches peligrosos al conducirlos. A ver, son 10 coches que ya algunos de ellos, bueno, casi todos, tienen sus años. Y bueno, cuando los estrenaron, cuando se sacaron, pues bueno, se dieron cuenta que había un factor que era la peligrosidad, que a lo mejor, bueno, se les estaba pasando por alto. Y como en otros vídeos, para hacer este vídeo un poquito más ameno, lo vamos a hacer tipo lista y vamos a empezar por el primero. Bueno, el primero de la lista, ya habéis visto que es un todoterreno, un 4x4. Y yo creo que fue uno de los precursores de los SUVs pequeños. Aunque el Daihatsu, es que no sé si es Daihatsu o Daihatsu. Bueno, el Daihatsu Terios tenía un problema más que nada de dimensiones, ¿no? De lo que es la estructura en sí. ¿Y por qué? Os cuento. Este coche tenía un largo de 3,84 centímetros, ¿vale? Bien, pues tenía un alto de 1,74, ¿vale? Y un ancho de 1,55. ¿Habéis hecho los cálculos? ¿Lo estáis calculando? Por aquí os he dejado las cifras y os podéis dar cuenta de que era más alto que ancho. Esto daba muchos problemas, sobre todo en altas velocidades, porque si encima el coche era alto, en las curvas, contar que tenía muy poca estabilidad. A ver, no te voy a decir una rotonda, pero una rotonda a lo mejor ancha y con una velocidad bastante, digamos, importante, pues podías acabar patas arriba, o ruedas arriba, más bien. Entonces, bueno, se hacía peligrosa su conducción en ese aspecto. Luego también os quería decir que a pesar de ese fallo, en las primeras versiones, porque luego sacaron la segunda versión y corrigieron el problema. Además, bastante a simple vista el coche también es mucho más bonito. Pero contaros que el Daihatsu, el Terios, era 4x4 permanente. No sé si era permanente, pero era 4x4. Entonces, hostia, no era un SUV, era un todoterreno. Pequeño sí, pero era muy capaz, o incluso más capaz que los SUVs de actualmente. Para mí, hostia, pues la primera versión me mola, me gusta, pero claro, si lo ensanchas un poco y le pones ruedacas gordas,
¿sabes? Para ir por la montaña y todo el rollo, con lo capaz que es esa tracción. Además, si buscáis por la red, veréis que hay vídeos, aquí incluso en YouTube, que ves vídeos del Terios y dices tú, joder, con el Terios. Entonces, bueno, era un coche eso, peligroso al conducirlo en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, se hacía de respetar en esas velocidades altas, porque incluso se notaba que cuando llegabas a cierta velocidad, pues el coche tambaleaba un poquito. Así que bueno, uno para la lista. El segundo del que os voy a hablar es el Dodge Viper, el de la primera generación. Era un coche que, bueno, era un súper deportivo, un muscle car moderno, digamos, llamativo. ¿Os acordáis los de aquí de España que ese coche lo tuvo Jesulín de Ubrique? A ver, dependiendo de la edad que tengáis, no sabéis ni quién coño es el Jesulín de Ubrique. Pues era un torero que también cantaba y tenía un Viper. Bueno, yo creo que lo único que hizo bien, o que hacía bien, fue comprarse coches de esa índole. Pues bueno, el Viper era un súper deportivo con 400 caballazos, que por aquel entonces parece que salió en el 92, cosa así, en los 90, y tenía 400 caballos. Y apuntaros esa, porque no tenía ni ABS, ni control de tracción, ni control de estabilidad. Era un motor, un chasis, un volante y unos pedales. Así que bueno, era peligroso. Era tan peligroso que incluso la marca, o sea, Dodge, declaró que el 30% de los coches que se habían vendido, o sea, que se han vendido, han acabado hostiados. O sea, han acabado en accidente. Así que bueno, a ver, es un coche que se hace también respetar, ¿eh? El tercero de la lista, chicos, chicas, el tercero es un Lamborghini Diablo, un bicharraco que ya os digo yo que los coches de antes mordían, ¿no? Los coches, los deportivos o superdeportivos de ahora pellizcan. Tú cuando vas conduciendo y cometes un fallo tienes muchos controles que te ayudan, en casi todas las versiones, mucha electrónica. Y es lo que digo, antes los coches de antes, los deportivos con mucha potencia, ya no hacía falta que fuera un coche de un Porsche o lo que fuera, otros coches que veréis en la lista mordían. ¿Por qué? Porque antes cometías un fallo y ese fallo era catastrófico, era accidente, era salida de la carretera o era una maniobra que la notabas. No era un pellizquito que dices, hostia, se me ha ido un poco de atrás. No. Si se te iba, se te iba. Notabas tú el culo adelantar a tu volante, por ejemplo. Entonces, bueno, el Lambo Diablo era un coche de 600 caballazos. Os pondré por aquí imágenes icónicas del coche. Y bueno, deciros que 600 caballos tenían las últimas versiones. Las primeras eran de 492, porque llevaban un motor de 5,7. Luego pasaron a los 6, a un motor de 6 litros. Y digamos que si te comprabas un Lambo, por ejemplo, o por lo menos aquí en España, tenías que ser accionista de una petrolera y cosas de esas. Bueno, el cuarto de la lista es uno de los coches de mis sueños, ¿no? Yo creo que cualquier entusiasta del automóvil, cualquier entusiasta de las marcas y que sepa un poco de clásicos y demás, bueno, puede ser incluso el unicornio, ¿no? Os voy a hablar del Mercedes 300 SL, el mítico alas de gaviota. Y no es que el coche, porque el coche cuando lo fabricaron, cuando salió a la venta en 1954, si no recuerdo mal, bueno, lo sacaron con 274 caballos, los primeros, si tampoco recuerdo mal.
Y no es que fueran peligrosos por su conducción, ni mucho menos, ni por su potencia, ni tan siquiera por su dinámica, ni aerodinámica, ni nada. Era porque en caso de accidente, como era lógico, si volcabas y se incendiaba el coche, pues bueno, tampoco tenías por dónde salir. Recordar que el alas de gaviota se le llama así porque las puertas se abrían tal cual, ¿no? Tiene un método que lleva ese nombre. Entonces, bueno, si volcabas y se incendiaba el coche, pues bueno, tampoco podía salir, ¿no? A no ser que se le hubiera roto la luna delantera. Y bueno, era peligroso por ese aspecto. Eso tampoco frenó mucho a la gente, sobre todo a la gente adinerada para poder adquirir en sus tiempos uno de ellos. Y bueno, hoy en día, si encuentras uno, que es raro, porque hay muy pocos se han conservado, y sobre todo en buen estado, los más baratos que puedas encontrar, y están en mal estado, lo vas a encontrar más o menos por 1,5 millones de euros, estando mal. Y uno en buen estado, que incluso lo puedas llegar a revender y demás, de colección, pues está la cosa entre 7 y 9 millones de euros. Así que chaval, o chavala, venga, a vender el Seat Ibiza y a empezar a ahorrar. Vamos por el ecuador de la lista, por el número 5, y esto es una bestia parda. Esto para los de mi generación pensáis lo mismo que yo, que es una bestia parda, y que el Kadett GSI es una máquina de estas con esencia, ¿no? Bueno, deciros que el coche era una máquina en línea recta, un pasote, y que Opel desafió bastante a Volkswagen en esa época, por aquel tiempo, y con este modelo. ¿Por qué? Pues porque Opel desarrolló el Opel Kadett GSI, y hay que recordar que el Volkswagen Golf, el GTI, montaba por aquel entonces un 115 caballos. Entonces, bueno, Opel desarrolló un motor. Los primeros llevaban un 1.8 y de segunda generación ya llevaban un 2.0, un 2000, con nada más y nada menos que 130 caballazos. Tracción delantera, como es normal, pero bueno, el problema llegaba porque el chasis torsionaba demasiado, ¿no? Había muchos caballos que soportar, y bueno, a la hora de tomar una curva, esa torsión en el chasis pues hacía que las suspensiones, que tampoco eran las mejores, pues no apoyaran bien en el asfalto, ¿no? Entonces hacía que muchas veces pues no traccionara bien el tren delantero en curva y se hiciera un recto, ¿no? Entonces, bueno, era peligroso por ese aspecto. Luego, a ver, si luego con el tiempo, más la gente lo ha hecho, y si tienes un Opel Kadett y eres de por aquí, un Opel Kadett GSI, y eres de por aquí de Castellón y quieres que le hagamos un vídeo a tu coche, me da igual el año y me da igual si está maqueado o no, pero vamos a enseñarle a la juventud lo que era un coche de verdad. Pues ese aspecto lo hacía un poco más peligroso, ¿no? Que los demás. Luego, como os decía, la gente, los usuarios de Opel GSI, pues le mejoraban la suspensión, lo bajaban de chasis, lo hacían incluso con las torretas, o sea, con la barra de torretas y demás, pues le ganabas un poco más de rigidez al chasis, mejorabas un poco más lo que es la parte ciclo del coche, la parte dinámica también. Entonces, bueno, se queda. A mí es que ese coche me ha encantado de siempre, tío. Yo creo, hostia, yo es que a mí para todos los coches son atemporales, porque me gustan todos, pero el Kadett es un poco atemporal. Si no fuera por los pilotos y por los faros, no sé, yo creo que es un coche bastante atemporal. Me gusta mucho porque además tiene un pedazo de motor, y bueno, su antecesor, o sea, no, el que sacaron después, el Astra, también el GSI, son máquinas. Si pilláis uno de segunda mano, de hecho hay un vídeo por ahí,
que hablo de coches de segunda mano, baratos. Sexto en la lista, chavales, si hablamos ya de materia buena, ¿sabes? De lo bueno, lo mejor. Bueno con G, recordad siempre. Hablamos del Porsche 930 Turbo. Eso es crema, chicos. Pondré imágenes por aquí. Este coche se sacó en 1975. Ahí Porsche se sacó la verga. Dijo, aquí estoy yo. Y hice este cochecito, por yo que sé, por llamarlo algo. Pero es un puto maquinón, aparte de que es precioso. Es uno de los Porsches más valorados económicamente de segunda mano. Yo creo que es un coche de museo ya. Es un coche con 260 caballos de serie y es un coche sin ningún control, cero. Al igual que el Viper, sin controles, sin ABS y sin ningún tipo de ayuda electrónica ni manual. Estabas tú y estaba el coche y eso es lo que había. Entonces también, a ver, era un coche que estaba bien ajustado, era Porsche, ¿me entiendes? Era un coche que sobre chasis no había discusión, porque era un buen chasis, no había torsiones, o sea, no doblaba el chasis, era un buen coche. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que su configuración y sin ayudas ni nada, pues aún así, estando bien configurado y habiéndolo hecho Porsche, se hacía un poco difícil su conducción. Bueno, a ver, eran otros tiempos, supongo que los ajustes tampoco eran tan buenos como hoy en día, pero sí era difícil de conducir y ya ha creado alguna que otra viuda también, ¿eh? Vamos con el séptimo de la lista y seguimos con los Porsche. Y es que Porsche sabe hacer coches con chicha y con morbillo. Hablamos del 996, del Porsche 996 GT2. Un coche que, al igual que el anterior, el 930, pues Porsche decidió no ponerle ayudas. Fabricar el coche con 483 caballos. Y bueno, a ver, Porsche, 483 caballos, tracción trasera y, repito, Porsche. Incluso muchos puristas que llegaron a comprarlo decían que era bastante incontrolable. Octavo de la lista, chicos, mirad qué rotondaca. Y seguimos con los Porsche. No sé qué tienen los Porsche que hace, ya os digo, hace cochecillos picantes. Vamos por un coche que ya de por sí la gente lo cataloga como peligroso. Es un coche mucho más moderno y es el Porsche Carrera GT. De este coche hablaremos más en este canal, porque dentro de un tiempo analizaremos el accidente de Brian O'Connor, del actor de A Todo Gas, porque conducía este coche y porque el accidente que se supone que hizo que perdiera la vida, se supone porque hay tanta ópulos por ahí, que está vivo, que no sé qué. Bueno, nosotros vamos a analizar el accidente que tuvo. Y también vamos a analizar las posibles causas, ¿no? Y una de ellas es el simple coche, que es el Porsche Carrera GT. ¿Por qué os digo que es peligroso? Bien, este coche es como el anterior. Lleva un motor V10, ahí es nada, y tiene 603 caballos, chicos, 600 caballazos. Es un coche ya de por sí peligroso, ¿no? 603 caballos sin tener un control de estabilidad, un control de tracción. Pues bueno, es para conductores muy expertos. Y bueno, hay mucha gente que se lo ha comprado de segunda mano y demás, y bueno, cree que son juguetes, ¿no? Como cualquier otro Porsche.
Bueno, del siguiente del que os voy a hablar es otro mito épico y es del R5 Copa Turbo, o sea, del R5 Copa Turbo, del Renault 5 Copa Turbo. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo lo llamaban a este? El pelotilla. Lo llamaban el pelotilla. Y sí, tenemos que hablar de ello, tenemos que hacer un vídeo de coches con mote. Sí, porque hay muchos, tío, hay muchos coches. Y al pelotilla, bueno, tiene muchos bulos, ¿no? Le han contado muchos bulos sobre él. Uno de ellos es que era peligrosísimo porque se le disparaba el turbo cuando bajaba de marcha. Bueno, en parte tiene razón cuando el turbo esté en funcionamiento, pero era un coche que sí que es verdad que, bueno, era más dirigido a unas manos más experimentadas que a un novatillo, ¿no? Recordad que era un coche con muy poco peso y bastantes caballos. Entonces, bueno, esa característica que también le pasaba al 930 turbo del que hemos hablado anteriormente, pues bueno, eso lo hacía un pelín más picante que cualquier otro coche. Y bueno, es lo que tenía los turbos en aquella época, los 80, los 90, que al tener los coches menos electrónica y menos controles, pues bueno, hacían falta un poquito más de manos, más experiencia. Pero bueno, a ver, por otra razón no creo yo que fuera peligroso, como uno de tantos, ¿no? Décimo y último de la lista. Bueno, este es el bonus, el mejor de todos. Os voy a decir que creo que es el coche más peligroso del mundo mundial. O sea, os hablo del carrito de compra, da igual el supermercado que sea, no hay coche más peligroso que un carrito de compra. Se va siempre a la derecha, no lo sé, la cosa que tiene, a ver, la cosa política, pero es verdad, tío, es un coche peligroso, tío. Vayas por donde vayas, tío, siempre hay una rueda que te falla, que va a la virulé. Entonces, tío, la alineación la lleva fatal, también hay que decirlo. Es un defecto que tenía de fábrica. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta también porque hay gente que también lo alquila. Es barato alquilarlo, tampoco puedes pedir mucho, por €1. Pero bueno, no es un coche que os recomiende mucho. A ver, no es un coche que diga yo, hostia, pues aunque sea peligroso, vale la pena comprárselo. No invirtáis en un coche de estos, tío. No, porque ya os digo yo que no sale a cuenta, Y menos por €1. ¿Para qué? ¿Para tenerlo en la cochera? O sea, en el garaje, para subir la compra. Bueno, para eso sí que es útil. Pero bueno, esa información en otros canales no lo tenéis, ¿eh? Así que, Fasters, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os he informado de 10 coches peligrosos al conducirlos. Y bueno, el último es el mejor. Así que por el último, aunque sea por el último, fuera de cachondeo, darle a like si os ha gustado el vídeo, darle a la campanita, suscribiros y como siempre, chavales, nos vemos en el próximo. Cuidaos mucho, besos a todos y adiós.